Ari, necesito ayuda urgente. Eso suena en serio. ¿Qué pasó? Mañana voy a salir a comer con unos amigos de Alemania, a un restaurante, y soy el único que habla un poco de español, pero me dan nervios pedir en español. Tranquilo, tranquilo. Pedir comida en otro idioma puede dar un poco de nervios, pero vamos a calmarnos, ¿sí? Sí, no quiero quedarme en blanco. No te vas a quedar en blanco. Hoy vamos a practicar juntos. Hola, hola, bienvenidos a Spanish Everyday, el podcast para aprender el español cotidiano como se habla en Latinoamérica. Aquí escuchas español real. Y hoy vamos a hablar de algo muy práctico, cómo pedir comida con naturalidad y dejar los nervios atrás. Bueno, Leo, imagina que ya estás sentado en el restaurante. El mesero se acerca y dice, ¿ya saben qué van a ordenar? Ah, esa palabra siempre me confunde. ¿Ordenar no es como organizar? Sí, exactamente. Pero en muchos países de Latinoamérica, ordenar también significa pedir comida. Es muy común escuchar, ¿qué van a ordenar? O ¿ya decidieron qué ordenar? Aunque también pueden decir, ¿ya saben qué pedir? Entiendo. Entonces puedo responder, todavía no hemos decidido. La verdad, siempre tardamos en decidir qué comer. Muy buena respuesta, suena natural. Y cuando ya estás listo, hay una forma muy educada y común de pedir. En vez de decir quiero, puedes decir, ¿puedes darme? ¿Puedes darme un sancocho? Perfecto. Suena más suave, más cortés. Por ejemplo, ¿puedes darme el menú del día? ¿Puedes darme 3 enchiladas? Excelente. Y también puedes usar una forma muy común entre nativos. ¿Me das, por favor? ¿Me das un café, por favor? Muy bien. Y no olvides decir siempre, por favor. Eso cambia completamente el tono. A veces no entiendo bien los ingredientes. ¿Cómo debería preguntar? Puedes preguntar, ¿qué trae? ¿Qué trae el menú del día? Exacto. En muchos países usamos traer para hablar de lo que incluye un plato. El mesero puede decir, el menú del día trae pollo, arroz, lentejas e incluye una bebida. Ah, como una opción completa, con varios acompañamientos. Demasiado completa en realidad. ¿Lo dices porque es mucha comida para el almuerzo? Sí, en mi país comemos algo sencillo, como un sándwich y un jugo. En la mayoría de países de Latinoamérica, el almuerzo es la comida más importante del día. Yo prefiero un almuerzo bien completo, con arroz, carne o pescado, frijoles, sopa y una bebida refrescante. ¿Y tú, querido oyente, qué prefieres para el almuerzo? Uy, ahora creo que tengo hambre. Yo también, tanto hablar de comida. Bueno, ¿y si quiero cambiar algo del plato? Buena pregunta. Puedes decir, ¿se puede cambiar por ejemplo, ¿se puede cambiar la ensalada por papas fritas? O simplemente, ¿se puede sin cebolla? ¿Se puede sin salsa? Sí, perfecto. Y hay otra palabra muy usada en Latinoamérica, aparte. Significa por separado. Por ejemplo, la salsa aparte o la hamburguesa con las salsas aparte. Entonces puedo decir, me trae la salsa aparte, por favor. Exactamente. Y si tienes alergias, es muy importante decirlo. Puedes preguntar, ¿este plato lleva nueces? Es que soy alérgico. ¿La ensalada lleva nueces? Es que soy alérgico. Muy bien dicho. Después de pedir tu plato, el mesero puede preguntar, ¿algo de tomar? Esa frase es muy corta. Sí, es muy común. En vez de decir, ¿desean alguna bebida? A veces dicen simplemente, ¿algo de tomar? Y tú puedes responder, sí, una limonada natural. O sí, una botella de agua, gracias. Suena más fácil de lo que pensaba. ¿Ves?
Todo es cuestión de práctica. Después de comer, el mesero puede preguntar, ¿cómo estuvo la comida? ¿Y si estuvo muy buena? Puedes decir, estuvo deliciosa o estuvo riquísima. Riquísima. Sí, en español usamos mucho el sufijo ísimo para intensificar. Buenísimo, riquísimo, deliciosísimo. Me gusta esa palabra. Buenísimo. Suena muy bien, ¿verdad? El mesero al final puede decir, ¿se les ofrece algo más? O simplemente, ¿algo más? La primera suena más formal. Sí, pero es común. Puedes responder, no, estamos bien, gracias. O sí, un café, por favor. ¿Y si ya quiero pagar? Entonces levantas tu mano suavemente, así el mesero te ve y dices, ¿nos puede traer la cuenta? O simplemente, la cuenta, por favor. Tengo una duda. ¿La propina es obligatoria? Aquí en Colombia, normalmente el mesero pregunta, ¿deseas incluir el servicio? Si quieres dejar propina, dices, sí, claro. Si no, no, esta vez no. Interesante. En mi país es obligatoria. Y algo muy importante, si no entiendes algo, puedes decir, disculpe, ¿puede repetir? Eso demuestra interés, no debilidad. Creo que ya me siento un poco más tranquilo. Me alegra mucho. No tienes que hablar perfecto, solo necesitas intentarlo. Y tener hambre. Eso ayuda bastante. ¿Y tú, querido oyente, te animas a pedir en español la próxima vez? Practica en voz alta, repite las frases importantes, porque aprender un idioma también es atreverse. Gracias por escuchar Spanish Every Day. Si quieres seguir aprendiendo, suscríbete y te espero en el próximo episodio. Y ahora creo que voy a comer algo. Yo también. Nos vemos pronto. Buen provecho.